Una vez más, hermanos, y con la palabra inspirada, no con pensamiento humano, entramos a analizar la sobreabundante gracia de nuestro Dios. Si bien la gracia está presente desde Génesis hasta Apocalipsis, la sobreabundante gracia se manifestó en Jesucristo. Romanos 5:20 nos dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es la gracia que compararemos con la ley según la Biblia, y solo Biblia, en el siguiente cuadro, o en el presente cuadro. Aclaramos que son solo 26 puntos de diferencias y algunos versículos respaldatorios de los muchos que están escritos en la Biblia, los cuales leeremos ahora como directriz para entender este. La ley decía: haz esto y vivirás, según Lucas 10, 26 al 28. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mientras que la gracia dice: reposa de tus obras. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Veamos la diferencia número 2. La ley está reglamentada por 613 ordenanzas. 365 eran maldiciones por violar o no cumplir la ley, y 248 eran bendiciones o beneficios por acatar la ley. La gracia está reglamentada por la ley del amor, que no es de nosotros. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Muy bien. Juan 13:34 también nos dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Veamos la diferencia número 3 entre la ley y la sobreabundante gracia. La ley es Dios prohibiendo, mientras que la gracia es Dios concediendo. La ley es Dios prohibiendo. Éxodo 20, del 1 al 26, nos da todas las prohibiciones que están, no todas, pero parte de las prohibiciones que están en la ley. Veamos ahora la gracia, que es Dios concediendo. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 8:36 también nos dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diferencia número 4. La ley es lo que tienes que hacer, o sea, poner por obra. Deuteronomio 28:1 nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, nuevamente, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Mientras que la gracia dice: la gracia es la obra que Dios hizo por mí. Romanos 4:25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Veamos la diferencia número 5. La ley mataba al que lo infringía, y la gracia vivifica al infractor a través del perdón. La ley mataba al que lo infringía, según Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente.
mientras que la gracia que vivifica al infractor a través del perdón, nos dice en Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bien, la diferencia número 6 entre la ley y la sobreabundante gracia. Nos dice, la ley era un ayo para llevarnos a Cristo, mientras que la gracia es Cristo que nos lleva en Él. Sigamos con la 6. La ley era un ayo. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y la gracia es Cristo que nos lleva en Él. Veamos Gálatas 3:25 y 26. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Diferencia número 7. La ley condenaba irremisiblemente, mientras que la gracia justifica gratuitamente. Leamos. La ley condenaba irremisiblemente. Mateo 15:4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Números 15:35. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. La gracia justifica gratuitamente. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diferencia número 8. La ley tiene un fiscal, Moisés, mientras que la gracia tiene abogado, Jesucristo. Leamos. La ley tiene un fiscal, Moisés. Juan 5:45. Nos dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. La gracia tiene abogado, Jesucristo. Primera de Juan 2:1. Leamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bien, hermanos. Sigamos con la diferencia número 9. La ley era un sistema de exigencia, ofrendas y sacrificios, mientras que la gracia es un tesoro de favores y misericordias. La ley era un sistema de exigencias, podemos ver eso en Levítico capítulo 1 al 7, ¿no? Las ofrendas y los sacrificios presentados en todo Levíticos, ¿verdad? Mientras que la gracia es un tesoro de favores y misericordias. Leamos Hebreos 10:8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y Hebreos 10:5 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Sigamos con la diferencia número 10. La ley era Moisés en el Sinaí. Éxodo 19:18. Y la gracia es Cristo en Sion. Leamos Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y primera de Pedro 2:6 nos dice que la gracia es Cristo en Sion. Leamos. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2:6. Sigamos con la diferencia número 11, hermanos. La ley tenía las sombras de Cristo, mientras que la gracia es el cumplimiento de aquellas sombras en Cristo. Bien, leamos la Biblia, Hebreos
10:1 dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y para ver que la gracia es el cumplimiento de aquellas sombras en Cristo, veamos Hebreos 10:9, que dice así: y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Bien, diferencia número 12. La ley estaba llena de ritos, ordenanzas, figuras y ceremonias, las cuales podemos ver en Levítico, ¿verdad? Mientras que la gracia está llena del Espíritu de verdad. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Diferencia número 13. La ley era el sacerdocio de Aarón y la gracia es el real sacerdocio de Cristo. Leamos. La ley era el sacerdocio de Aarón, Éxodo 40:13. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Mientras que la gracia, que es el real sacerdocio de Cristo, veamos en 1 de Pedro 2:9 que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Diferencia número 14. La ley es condición. La ley es condición, mientras que la gracia es conclusión. Todo está consumado. Leamos, hermano. La ley es una condición. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mientras que la gracia es una conclusión. Todo está consumado. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Diferencia número 15. La ley era un ministerio de condenación, mientras que la gracia es un ministerio de reconciliación. Veamos, la ley era un ministerio de condenación. Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. La gracia es un ministerio de reconciliación. Veamos 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diferencia número 16 entre la ley y la sobreabundante gracia. En la ley habían pilares: el Shabbat, las comidas santas, la circuncisión, mientras que en la gracia hay el amor, la paz y el gozo. En la ley habían pilares, ¿verdad? Eso podemos verlo en Levítico, en Números, etc. Mientras que en la gracia, el amor, la paz y el gozo. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Diferencia número 17. La ley eran las obras muertas.
mientras que la gracia es cree en la obra. Leamos la palabra de Dios. Hebreos 9:14, la ley eran las obras muertas, ¿verdad? Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, y en la gracia es cree en la obra, dijimos. Leamos Juan 6:28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bien, diferencia número 18. En la ley no había provisión para el amor y el perdón penal, mientras que en la gracia sobreabundó el amor, perdonando multitud de pecados y quitándonos de en medio. Bien, en la ley no había provisión para el amor y el perdón penal. Podemos escudriñar la parte de las ofrendas voluntarias y las no voluntarias y no se encuentra una provisión para el perdón penal en Levítico, ¿verdad? Mientras que en la gracia sobreabundó el amor, perdonando multitud de pecados. Leamos 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bien, hermanos, seguimos con las diferencias entre la ley y la sobreabundante gracia. También debemos aclarar que hay muchas más diferencias, ¿no? Eso lo vamos a ver prácticamente en los tiempos señalados, en los tiempos perfectos de Dios, llamadas también las dispensaciones. Sigamos con la diferencia número 19. En la ley había un reino de muerte, mientras que en la gracia hay un nuevo régimen del Espíritu. Fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. En la ley había un reino de muerte. Leamos Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En la gracia hay un nuevo régimen, decíamos, Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Diferencia número 20. La ley era el viejo pacto, un pacto de obras dado para carne, vino viejo, mientras que la gracia, el vino nuevo, es el nuevo pacto eterno bajo mejores promesas, un pacto dado mediante la fe. Bien, leamos el versículo 9:17 que nos habla de las diferencias entre el vino viejo y el vino nuevo. Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan. Bien, diferencia número 21. La ley tipificaba y simbolizaba, mientras que la gracia es la imagen misma, la realidad. Leamos: la ley tipificaba y simbolizaba. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras, hermanos, tipológicamente y simbólicamente encontraremos a Jesús en la ley y del Antiguo Testamento o pacto. Ahora veamos: la gracia es la imagen misma, la realidad de aquellas sombras. Colosenses 2:17 nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo
es de Cristo. Hebreos 8:5 nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Bien, diferencia número 22. La ley fue y es un velo, ¿verdad? Mientras que en la gracia miramos a cara descubierta. La ley fue un velo y es un velo. 2 Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Y 2 Corintios 3:18 nos dice, ¿verdad?, que miramos a cara descubierta. Leamos. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Diferencia número 23. La ley fue una gloria que pereció, pasajera, mientras que la gracia es una gloria perdurable y eterna. La ley fue una gloria que pereció, pasajera. Deuteronomio 27, del 1 al 3. Leamos. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Verdad? Entonces escribieron en piedras revocadas con cal, la cual lógicamente se caía con el tiempo, ¿verdad?, desapareciendo ya la ley. A eso se refiere, hermanos. Bien, mientras que nos vamos ahora a la gracia, que es una gloria perdurable, leamos Hebreos 10:34, nos dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En la gracia dice, hermanos, que tenemos una perdurable herencia en los cielos, no una herencia en cal que se cae, como acabamos de leer. Bien. Diferencia número 24. En la ley, el espíritu del ser humano estaba preso y apartado de Dios y en potestad de las tinieblas, mientras que en la gracia Cristo nos libertó y su espíritu se unió al nuestro en un mismo espíritu con Él. Leamos que en la ley el espíritu del ser humano estaba preso. Isaías 14:17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. E Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando Jesucristo, ¿verdad? Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y en Lucas 4:18, cuando nuestro bendito Señor estaba leyendo la profecía de Isaías, dijo, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Verdad?
En la gracia, hermanos, leamos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. O sea, somos consustanciales en espíritu. Hemos sido hechos un solo espíritu, ¿verdad? ¿Ok? Y Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sigamos, hermanos, con la diferencia número 25. La ley era adoración al templo y Moisés, mientras que en la gracia se adora en espíritu y en verdad. La ley era adoración al templo y a Moisés. Hechos 6, 13, 14. ¿Qué nos dice? Nos dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Nuevamente, pues le hemos oído decir, esto es a Esteban, están hablando los judíos, que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, están hablando del templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés, están hablando de la ley, ¿verdad? Eso era la ley, una adoración al templo y a Moisés. Mientras que en la gracia, Juan 4:23 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el templo, dice, hermanos, o dice en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bien, otra diferencia, hermanos. Vámonos a la 26, que esta es la última diferencia en este cuadro, porque sabemos que las diferencias existen en toda el análisis de la Biblia, pero hemos colocado estas 26 diferencias para que tengan una idea y así poder proseguir con el Evangelio de la Gracia. Esta diferencia número 26 dice así, claramente: Moisés trajo la ley, Jesús trajo la gracia, lleno de gracia y de verdad. Leamos Juan 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio